vamos a dar inicio. Primero que todo, nuevamente bienvenidos, buenas noches. Eh, es un gusto presentar el inicio de este nuevo ciclo que va a ser de nefrología con la charla de síndromes glomerulares a cargo de Francisco Borges de noveno semestre, Oscar Julián Velasco de octavo y Laura Valentina de quinto semestre. Entonces ya, comiencen muchachos. Bueno, entonces aquí pues los temas que vamos a tocar el día de hoy. Va a haber una introducción, vamos a hablar del síndrome nefrótico, luego el síndrome nefrítico, de la glomerulonefritis rápidamente progresiva y algunos mensajes para llevar a la casa. Entonces, para recordar un poco la fisiología y la anatomía renal, pues hay que entender y recordar que el riñón es básicamente un órgano predominantemente neurovascular. Está ricamente irrigado, lo cual tiene que ver con sus funciones, y está ricamente inervado, principalmente por el sistema simpático y parasimpático. Ejerce múltiples funciones. Básicamente es un órgano que va a participar en la homeostasis, es un órgano a grandes rasgos regulador, participa en la regulación y en la eliminación de toxinas y de metabolitos, en el control de líquidos, perdón, el control del agua corporal total, en el equilibrio y la homeostasis de los electrolitos, del equilibrio ácido-base, y tiene una función importante endocrina, básicamente la producción de eritropoyetina y el paso al calcitriol de la vitamina D. Entonces aquí hay una imagen como para recordar un poco la anatomía. Pues está la corteza renal, la médula renal, los cálices, el cáliz mayor, el cáliz menor, que se van a unir, perdón, la unión de los cálices menores van a dar los cálices mayores, y los cálices mayores van a dar la pelvis renal. Adicional, pues ahí se ve también las estructuras vasculares, la arteria y la vena renal. Entonces, la nefrona como unidad eh, básica funcional del riñón va a tener como dos grandes componentes: un sistema o un componente vascular, que es básicamente el glomérulo, y un componente tubular, que va a estar como dividido en diferentes porciones. El sistema vascular, básicamente, su función es filtrar, y el sistema tubular, básicamente, su sistema es como reabsorber de manera como muy somera. Siguiente, por favor. Y ahí en la imagen del lado, entonces, es una representación gráfica del glomérulo con sus diferentes componentes. Entonces, pues básicamente se ve el endotelio vascular glomerular, que es un endotelio sinusoidal, eh, que se ve la membrana basal. Se ven las células mesangiales y se ven los podocitos como componentes importantes de la membrana de filtración glomerular, los podocitos eh, y las células endoteliales. Y ya por último, como generalidades de los síndromes glomerulares en general, van a ser entidades clínicas que son ampliamente heterogéneas, tanto en su etiología como en sus manifestaciones clínicas, como en su pronóstico. Abarcan en general todas las causas, o van a ser básicamente las causas de la enfermedad renal crónica, y un diagnóstico acertado y oportuno pues va a incidir y va a permitir evitar el progreso a la enfermedad renal crónica, y pues en sí como a las complicaciones en general de los síndromes glomerulares. Adicional, es importante entender que va a ser el debut de muchas enfermedades que son importantes, enfermedades sistémicas como lupus, diabetes, cáncer, infecciones, etcétera. Bueno, entonces el primer síndrome que vamos a abordar en la noche de hoy es el síndrome nefrótico. Vamos a mirar la definición del síndrome, la epidemiología, cómo es la fisiopatología de este síndrome, algunas etiologías asociadas, cuál es el proceso diagnóstico, el proceso de tratamiento y algunas de las complicaciones asociadas.
Entonces, por definición, entendemos que el síndrome nefrótico se compone de estos tres aspectos. Primero es una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Ya veremos la importancia que tiene esta medición específicamente a la hora de diagnosticar el síndrome nefrótico. Tiene también un componente de pérdida proteica. Bueno, esta proteinuria va a generar una hipoalbuminemia, que vamos a definirla en el contexto del síndrome nefrótico, cuando es menor o igual a 3.5 gramos de decilitro. Por ejemplo, eso era lo que indicaba, por ejemplo, en la guía de UpToDate, pero en otros artículos que revisamos también se hablaba de 3 gramos sobre decilitro. Y el siguiente componente son los edemas. Estos edemas tienden a ser mayoritariamente hacia miembros inferiores distales, sin embargo, tiene presentaciones atípicas del edema, pueden ser en abdomen, puede progresar a citis, puede haber edema bipalpebral, o en otras ubicaciones donde el edema es atípico. Anexo a esto, a estos tres elementos que definen el síndrome nefrótico, podemos presentar trastornos asociados. ¿Trastornos de qué tipo? De alteraciones del perfil lipídico, que principalmente son ya sea hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Ya hablaremos un poco más adelante bajo qué vías la pérdida de proteínas, la pérdida de albúmina puede llegar a generar la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Y lo segundo es que también puede estar asociado a enfermedades trombóticas. Aunque estas son las dos asociaciones que indica por definición, también podemos encontrar que en el contexto de un síndrome nefrótico la persona puede tener trastornos endocrinos. Y aquí ya se la pregunta, entonces, ¿qué número de elementos de la definición del síndrome nefrótico deben estar presentes para que yo lo catalogue como un síndrome nefrótico? Y aquí viene la categorización de poner en versus la proteinuria en rango nefrótico versus el síndrome. Es decir, yo puedo tener un paciente que tenga una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Sin embargo, si tiene no tiene la manifestación de la hipoalbuminemia ni el edema, estaríamos hablando de la proteinuria en rango nefrótico. En que ya sea que una persona pueda tener una proteinuria en rango nefrótico sin tener el síndrome nefrótico. Esto incluye, uno, el tiempo de evolución que está teniendo el paciente con el cuadro, el estado nutricional, el estado de función hepática. Ya veremos más adelante que el hígado puede llegar a suplir hasta cierto punto esa hipoalbuminemia, que puede estar enmascarada por ciertos factores. Y dada la progresión o duración que lleva el cuadro a que se genere el edema, hay un espacio de tiempo donde no se va a presentar. Entonces, ahí está la diferencia entre la proteinuria en rango nefrótico y el síndrome nefrótico, que sí debe tener estos tres primeros ítems que estábamos hablando. Sin embargo, pues que la persona tenga una proteinuria en rango nefrótico, pues ya me marca el riesgo a que pueda avanzar, desarrollar estos otros ítems o las otras complicaciones asociadas para poderlo encauzar como un síndrome nefrótico. Entonces, en cuanto a la epidemiología del síndrome nefrótico, tenemos que es el síndrome glomerular más frecuente, tanto por causas primarias, o sea, de manera idiopática, como por causas secundarias. Y dentro de las causas secundarias, que son la principal, es el síndrome nefrótico secundario a nefropatía diabética, el síndrome glomerular más frecuente en adultos con enfermedad renal. Entonces, en cuanto a diferencias en su manifestación, tenemos que tener en cuenta que se puede presentar desde niños hasta personas ancianas. En los niños va a tener un rango de una etiología de presentación distintiva a la que tienen adultos. Por ejemplo, en niños tenemos que es más común la enfermedad de cambios mínimos y ya a medida que va progresando la enfermedad o a medida que va aumentando la edad del paciente, vamos a tener que podrían tener una glomerulopatía focal y segmentaria o una membranosa. El tener un síndrome nefrótico va a condicionar a que el paciente tenga mayor riesgo de desarrollar otras comorbilidades. Como veremos un poco más adelante, la presencia del síndrome nefrótico me va a generar hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y aumenta el riesgo cardiovascular. Aumenta la tendencia a desarrollar infecciones a repetición y a desarrollar una complicación mayor de la enfermedad renal, como puede ser una lesión renal aguda o una complicación renal crónica. Anexo a esto, el 30% de los pacientes adultos que hacen el debut del síndrome nefrótico o que presentan el síndrome nefrótico tienen enfermedades o comorbilidades ya de base, principalmente obesidad. En cuanto a las etiologías del síndrome, pues, realmente las dos principales vienen siendo en el paciente adulto la glomerulopatía focal y segmentaria y la glomerulopatía membranosa. Aquí en el artículo hablaban, por ejemplo, de una revisión de casos entre finales de los 90
entre inicios de los 90 y finales de los 90, donde se tomaba una cohorte de pacientes de España y se tomaba, por ejemplo, aquí que la etiología más común del síndrome nefrótico era la glomerulopatía membranosa. Pero en revisiones de artículos de publicación nacional, pues también podemos ver que pues, es la glomerulopatía focal y segmentaria. Entre estas dos se debaten entre el 33 y 34%. Aquí en el artículo hablaba principalmente que la glomerulopatía membranosa era del 24% y la focal y segmentaria 18%. Sin embargo, pues en el contexto de nuestra población, la glomerulopatía focal y segmentaria es la más común en población latina y en población afroamericana. Sin embargo, esto no elimina que esta glomerulopatía pueda presentarse en personas blancas, personas americanas blancas. De hecho, viene en aumento según los registros de síndrome, de etiología de síndrome nefrótico, el número de personas americanas blancas que presentan por principal etiología a esta entidad. Tenemos luego la enfermedad de cambios mínimos. Tenemos como causas secundarias el lupus eritematoso sistémico y también en otras causas enfermedad membranoproliferativa, otros cuadros autoinmunes, otras enfermedades de depósitos como la amiloidosis. Entonces, lo que yo les contaba al inicio es que el síndrome nefrótico es el principal síndrome glomerular, tanto en causas primarias como secundarias. ¿A qué se refiere? Dentro de las causas primarias tenemos que se presentan de nuevo y son de manera idiopática. Aquí podemos encontrar la glomerulopatía membranosa, focal y segmentaria, la enfermedad de cambios mínimos. Lo complicado un poco de esto es que estas también pueden ser secundarias a otras enfermedades, al lupus eritematoso sistémico, a la nefropatía diabética, a la nefropatía por depósito. Entonces, tanto como que estas entidades sean secundarias o no, van a priorizar la manifestación con un cuadro de síndrome nefrótico. Esta imagen de acá la usaba para indicar que, pues, entre más joven sea el paciente, más probable es el chance de que la etiología del síndrome nefrótico sea por una enfermedad autoinmune, y a medida que va aumentando la edad del paciente, aumenta la probabilidad de que esa enfermedad sea secundaria a depósito. Bueno, entonces para la fisiopatología del síndrome nefrótico tenemos que ir revisando esos ítems que definen el síndrome nefrótico uno por uno y que los va a causar. Entonces, el primero que vamos a revisar es la proteinuria. Y lo que leí y revisamos es que naturalmente existe una excreción urinaria normal de proteínas. En esta unidad, en la barrera de filtración glomerular, que está compuesta que podemos por el podocito, por estas extensiones del podocito sobre la membrana, sobre el capilar, está dentro del glomérulo, las interacciones que tiene esta membrana y su derivación que tiene con el mesanquio. Todas estas líneas de interacciones, cada uno me va a formar un ítem que puede ser afectado por múltiples patologías y que puede ser una causa de proteinuria. Por eso lo que indicaba Francisco al principio, de que estas entidades son bastante heterogéneas. Entonces, una causa de la proteinuria puede ser simplemente una disfunción, por ejemplo, el citoesqueleto del podocito, alguna lesión sobre la membrana de filtración, alguna lesión sobre el capilar, alguna alteración del mesangio puede generarme la proteinuria. ¿De qué yace en el proceso de filtración glomerular de que una proteína pase o no por el diafragma de filtración? Principalmente tenemos el tamaño de las moléculas, proteínas de tamaño mediano o de alto peso molecular mayor de 40 kilodaltos. Es muy difícil que pasen por sobre estas hendiduras. También la carga negativa, dada la presencia de ciertas proteínas en la membrana que son de carga negativa, y dada la alta carga negativa que tienen otras proteínas, por ejemplo, la albúmina, hay una dificultad para el paso de estas proteínas a través del diafragma de filtración, pues porque se van a repeler. Normalmente hay una excreción urinaria que debe ser inferior a los 150 miligramos de proteínas en 24 horas. Y fuera de eso tenemos estados fisiológicos donde aumenta esta proteinuria, pero en valores apenas significantes, por ejemplo, las infecciones y el ejercicio. Tenemos que dentro de esta eliminación normal de proteínas, algunas van a respetar en poca medida a proteínas de bajo peso molecular, a proteínas que son de expresión tubular. Entonces, el primer mecanismo, como les indicaba, era en la generación de la proteinuria, va a ser el daño o alteración de alguno de esos múltiples puntos dentro del sistema de filtración del glomérulo. Ya sea por la selectividad que tenemos en cuanto al tamaño de las proteínas, la selectividad que tiene la tasa por la carga eléctrica, por la configuración molecular,
o por la estructura y formación de los podocitos. Y ya ampliaremos el tema de los podocitos, porque se entiende comúnmente que el síndrome nefrótico es una podocitopatía, donde el podocito de alguna manera u otra va a estar afectado en múltiples puntos de su actividad. Entonces, el segundo componente para atender la fisiopatología vienen siendo las podocitopatías. Entonces, ¿en qué forma puede estar alterado el podocito? Puede tener alteraciones de la morfología, ya sea la unión que tiene este podocito a través de moléculas transmembrana para la unión con la barrera de filtración glomerular, que pueden estar mutadas ya sea idiopáticamente o que pueden ser alteradas en contexto de enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes. Eso también incluye a las moléculas presentes en el diafragma. Entonces, dentro de las mutaciones más comunes que pueden hacer que los diafragmas de filtración sean menos funcionales en relación a la actividad normal, están las mutaciones en podocina, nefrina, actina A4, y de hecho cada vez se descubren más moléculas relacionadas en esta barrera, en esta zona específica del diafragma que pueden verse alteradas en el contexto del síndrome nefrótico. La tercera causa, en este caso que puede derivarme de disfunción del podocito, son la producción de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos pueden atacarme directamente moléculas internas del podocito respecto a su citoesqueleto, canales que me ayudan en la funcionalidad normal y en la acción de contracción de los pedicelos, de los podocitos, perdón, de sus extensiones sobre la barrera, o sobre incluso glicosaminoglucanos dentro de la barrera de filtración glomerular, porque esto, pues en últimas, me va a alterar la carga dentro de la barrera y va a desbalancear esa interacción de cargas que tienen las proteínas que intentan pasar y que no pueden pasar. Y también en el contexto de la producción de autoanticuerpos, tenemos pues en últimas la depresión del número de podocitos funcionales. Eso en cuanto a la alteración de lo que me genera la proteinuria. Entonces voy a tener una proteinuria, voy a tener una pérdida en orina de múltiples componentes proteicos, no solo de albúmina. Ya veremos qué implicaciones tienen otras pérdidas proteicas. ¿Qué me puede terminar generando la hipoalbuminemia? Por ejemplo, en el artículo indicaba que he encontrado que comparando los niveles de albúmina plasmática en personas que tienen un síndrome nefrótico avanzado, en relación a pacientes que están recibiendo diálisis peritoneal, estos aún tienen un valor menor de 1 gramo sobre decilitro en comparación de esos pacientes que están en diálisis. Entonces, ¿cuál va a ser el método compensatorio del cuerpo ante esa hipoalbuminemia? Va a ser aumentar la producción de esta. ¿Cómo detecta el hígado o a través de qué receptores va a intentar el hígado entender que hay una depresión de la albúmina? A través de la disminución de la presión oncótica. Pero esta presión oncótica disminuida en el hígado, fuera de aumentar la producción de albúmina, también va a ser un estimulador de la producción de LDL y de la función de enzimas dentro del metabolismo de los lípidos, como es la HMG-CoA reductasa. Es esta complicación que vemos acá en la fisiopatología de la dislipidemia en el paciente con el síndrome nefrótico. ¿Hasta qué punto me puede llegar a compensar el hígado esta pérdida de albúmina? Hasta pérdidas, habían rangos muy variables, pero por ejemplo en el artículo que está citado acá habla de 4 a 6 gramos. Bien. En cuanto a la dislipidemia, entonces, lo que les indicaba, esa disminución en la presión oncótica y ese aumento en la producción de albúmina hepática va a aumentar el ensamblaje de LDL y aumentar la función de la HMG-CoA reductasa, que es importante dentro del metabolismo del colesterol. ¿Qué otras implicaciones tiene esa pérdida proteica y esas pérdidas de volumen intravascular, dada el aumento de dado la proteinuria y el aumento de diuresis? Vamos a tener un aumento de la depuración de moléculas HDL y de la lecitin colesterol acetiltransferasa, que esta enzima es importante dentro del metabolismo de otras proteínas transportadoras de lípidos como son la LDL. Entonces, fuera de que esté aumentando la producción de LDL, voy a disminuir su metabolismo en tejidos extrahepáticos. Otra enzima que va a tener una función disminuida en el contexto del síndrome nefrótico va a ser la lipoproteína lipasa endotelial, que es la encargada de captar esos kilomicrones y esas moléculas de LDL que vienen desde el hígado. Entonces van a sostenerse más tiempo en circulación y pues van a aumentar los niveles de
colesterol y triglicéridos. El quinto elemento viene siendo la formación de los edemas. Entonces, fuera de que hay una pérdida de albúmina, que es importante para generar el gradiente de presión oncótica intra y extravascular, vamos a perder otros tipos de proteínas, también vamos a perder proteínas en el intersticio, entonces va a haber una presión oncótica intravascular disminuida, lo que va a hacer que el líquido intravascular fluya al intersticio y pues se genere el edema. Fuera de eso, pues en el contexto de que vamos a perder un flujo sanguíneo, va a haber una depresión del volumen circulante, pues ese volumen circulante va a llegar por la arteriola aferente al aparato extraglomerular y a la mácula densa, entonces va a ser sensado como una depresión de volumen. Entonces toda la respuesta fisiológica de esto va a ser activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para pues mantener un volumen efectivo circulante. Pero como va a persistimos con la pérdida proteica, pues ese volumen que se intenta compensar se va a seguir extravasando. Y como complicaciones a que esté activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener eso, que se va a disminuir la natriuresis, que vamos a retener más sodio, que vamos a retener más agua, que va a haber mayor depresión de las proteínas intersticiales, y en últimas esto poco a poco va generando algún grado de disfunción tubular. Ahora, en cuanto a la hipercoagulabilidad, tenemos dos componentes para el desarrollo. El primero es que al haber una mayor hemoconcentración, va a haber menor componente circulante, vamos a tener un aumento de la agregación plaquetaria. Esto pues porque va a haber una mayor disponibilidad de plaquetas en relación a, uno, que parte también de las proteínas que vamos a perder dentro de la proteinuria del síndrome nefrótico son factores de coagulación o factores anticoagulantes. Por ejemplo, la antitrombina 3 es una de esas proteínas que se pueden estar escapándose en la proteinuria. Entonces no vamos a tener una manera de controlar o hacer la fibrinólisis. Por esto, la fibrina, por su parte, es una proteína que poco se escapa en la proteinuria, entonces va a haber mayor disponibilidad de esta dentro de todo el sistema vascular, entonces va a haber un desbalance entre factores protrombóticos y antitrombóticos. Entonces, todas estas mezclas, en últimas, generan que el paciente con síndrome nefrótico tenga mayor riesgo a la formación de trombos y émbolos. Y de hecho, alguna de las complicaciones a largo plazo vienen siendo las trombosis venosas dentro de los pacientes con síndrome nefrótico. Y esto es como una imagen que hace el resumen de todos los componentes que se ven alterados dentro del síndrome nefrótico. Entonces aquí estaba en principio que disminuye la presión oncótica plasmática, va a disminuir el volumen circulante efectivo. En respuesta a esto, pues se va a aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me va a aumentar la natriuresis, en la intención de mantener un volumen efectivo, pero que se va a seguir escapando porque la presión oncótica realmente no la va a estar arreglando. Va a haber una disfunción de los péptidos natriuréticos, entre más sodio y agua retenga, entonces va a haber más edema, entonces ahí de nuevo, ¿por qué aparece el edema en este contexto? Esa presión oncótica va a estimular hepáticamente la producción de LDL, va a disminuir la función de algunas enzimas que son importantes para degradar estas proteínas transportadoras de lípidos, pero al contrario me va a activar algunas que son dentro del proceso anabólico, como la HMG-CoA reductasa. En últimas, dislipidemia, riesgo cardiovascular aumentado, progresión del daño renal. Aumenta la síntesis hepática de ciertos componentes de la cascada de coagulación, pero de otros no, porque se van a seguir escapando dentro de la proteinuria. Entonces vamos a tener un estado procoagulante, pues aumentan los factores que son procoagulantes y escapan, por ejemplo, lo que les decía, la antitrombina 3. Ya hablaremos un poco de la deficiencia hormonal, pero así a grandes datos, por ejemplo, con el tema de las hormonas tiroideas, otra de las proteínas que se pueden escapar dentro de la proteinuria son las globinas, que son transportadoras de la T3 y la T4. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico? Pues tenemos principalmente los edemas, que cuando hay una acumulación intradérmica puede generar vesículas, flictenas, eritema. El paciente puede tener fatiga, van a contar generalmente que
su orina es muy espumosa, con un aumento de la fuerza del chorro, y ya en las complicaciones mayores el paciente puede llegar a tener ascitis, puede llegar a tener santelasma, y un signo que se llama el signo de Mueck, es un signo donde pues esto es secundario a la hipoalbuminemia, o sea, más que manifestación del síndrome nefrótico es signo de la hipoalbuminemia, que es donde hay un detrimento del crecimiento de las uñas y se genera un tipo de bandeletas de coloración blanca en las uñas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico? Lo primero es la historia clínica. Vamos a indagar mucho en el aspecto de antecedentes familiares de enfermedad renal, cuándo debutaron esas enfermedades en esos familiares, si fueron de manera temprana, y los síntomas insignias que se pueden asociar a otros síndromes. Por ejemplo, si el paciente tiene hipoacusia, pues, y tiene, por ejemplo, y fuera de eso tiene, pues, sintomatología urinaria, renal, o en el contexto de que tenga antecedentes familiares, pues esto puede hacernos pensar en un síndrome de Alport. Otra cosa muy importante dentro de la anamnesis del paciente que viene con sintomatología sugestiva síndrome nefrótico es qué medicamentos toma, qué medicamentos usa. Aquí pues una tablita de algunas glomerulopatías, por ejemplo la membranosa y la de cambios mínimos que tienen síndrome nefrótico y qué tipo de medicamentos pueden estar implicados. Penicilinasa, ciecas, AINES, aquiaines, interferón alfa y gamma, algunos antibióticos. Otro aspecto súper importante es el antecedente de infecciones y veremos que dentro del proceso de diagnóstico también es de relevancia hacerle el tamizaje de ciertas infecciones al, al paciente. Entonces, por ejemplo, el virus de hepatitis B puede generar un patrón histológico de daño renal tipo nefropatía membranosa, manifestándose con un síndrome nefrótico. Entonces, también deberíamos preguntar factores de riesgo, factores que nos hagan pensar en la infección por virus de hepatitis B. También en factores que nos hagan pensar en virus de hepatitis C, VIH. Por ejemplo, aquí el virus de hepatitis C puede generar una glomerulonefritis focal y segmentaria y un cuadro de síndrome nefrótico. Otro aspecto súper importante también son los antecedentes de tipo neoplásicos, porque veremos que muchas de estas síndromes, tanto el nefrótico como el nefrítico, pueden ser secundarios a un síndrome paraneoplásico de múltiples entidades. Por ejemplo, una nefropatía membranosa, que como ya vimos es de las más comunes en adultos, puede estar asociado a tumores broncogénicos, gástricos, renales, de seno, de próstata. Entonces puede ser una manifestación inicial de estos tipos de cáncer. ¿Cómo lo va a generar síndrome nefrótico? Y aquí ejemplo que deberíamos tener en cuenta, la edad del paciente, que sea un hombre, que sea fumador. Bueno, esto ya va más con la línea diagnóstica, pero esto es más para indicar que la anamnesis debemos preguntar esos tipos de antecedentes. Y pues aquí luego pueden revisar bien la tablita para ver que, pues, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, que también hace parte del espectro del síndrome nefrótico, que tumores asociados pueden estar, pero que son principalmente tumores de la línea sanguínea o cáncer de la línea sanguínea. Entonces, lo segundo para ya poder hacer el diagnóstico, fuera de que ya tenemos una historia clínica sugestiva, es definir la proteinuria. Y pues el mecanismo de elección es hacer la recolección de orina en 24 horas y ver que sí sea mayor a esos 3.5 gramos en 24 horas, que están indicados en la definición. Aquí en el artículo indicaba alguna forma de verificación de la calidad de las muestras de la recolección de orina, que era pues como utilizar esta fórmula y que si estaba menor a 0.65 o mayor a 1.25 después del cálculo aplicando la fórmula, pues era tal vez que la muestra no estaba también tomada. O hablaban de otras fórmulas como el cociente de proteínas creatinina para determinar la calidad de la muestra. Exámenes que nos pueden ayudar de manera anexa, el parcial de orina, analizar el sedimento urinario. Los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener lipiduria. Calcular la albúmina sérica, pues obviamente para definir la hipoalbuminemia y el perfil lipídico, para ver si ya tenemos implicaciones dentro del metabolismo de los lípidos dentro del paciente. Lo sexto es buscar las etiologías secundarias frecuentes. Entonces aquí va todo este componente en relación a los otros factores de riesgo que debemos revisar al paciente, pues sacar un perfil de autoinmunidad, de autoanticuerpos, de serología para VIH, virus hepatótropo, sífilis, y sospechamos una enfermedad por depósito porque el paciente es un adulto mayor, por ejemplo, una electroforesis de proteínas, medir el complemento, pues aquí hay una clasificación de las lesiones glomerulares en relación si gastan o no gastan complemento, pues puede ayudar a
ubicar en un espectro de todas las glomerulopatías primarias o secundarias, de las cuales tendremos unas charlas después aquí en este ciclo también de IMIC. Y ahora ubicar el diagnóstico etiológico, que es importante porque a través del diagnóstico etiológico es la línea de tratamiento. La línea de tratamiento del síndrome nefrótico busca apaciguar principalmente la sintomatología del síndrome nefrótico. Pero si queremos resolver de manera más adecuada, debemos ir a la línea etiológica. Y pues la indicación de biopsia. Y de hecho la biopsia está indicada en pacientes con síndrome nefrótico, exceptuando niños, en los cuales yo no sospeche que sea una causa secundaria que tiene importancia clínica, porque pues ya la indagué y tiene alta probabilidad para eso. Por ejemplo, a menos que presuma que sea, por ejemplo, una nefropatía diabética. Entonces ahí le indicaría que es un síndrome nefrótico por nefropatía diabética, pero en los demás casos sí tendré que hacer la biopsia porque no tengo una causa precisada, una causa reciente. En el contexto de que esa enfermedad renal sea por alguna enfermedad sistémica como el lupus, el mieloma, las vasculitis. Esas son las indicaciones de biopsia en contexto de síndrome nefrótico, porque tiene otras indicaciones. Bueno, y esto en cuanto a las etiologías, pues vemos lo que les indica desde el inicio, la nefropatía diabética es la forma más común de síndrome nefrótico en adultos. Dentro de las glomerulopatías primarias, los tres principales patrones son la focal y segmentaria, la membranosa y la de cambios mínimos. Estas cada una cambian en cuanto a la probabilidad de desarrollo. Entonces, el cambio es mínimo más común en personas jóvenes. 90% van a ser idiopáticas o primarias. Y cuando son secundarias, generalmente lo son por alguna asociación a medicamentos, alergias, malignidad. Por su parte, por ejemplo, la membranosa es un 80% primaria, un 20% secundaria, es mayor en hombres. La, 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 la focal y segmental, ahorita la que les abrirá membranosa, mayor en hombres, 80% primaria, 20% secundaria, y la focal y segmentaria por su parte es 60% primaria, 40% secundaria, también mayor en hombres y más común entre la tercera y cuarta década de la vida. Aquí, múltiples de las causas secundarias, el uso de AINES es bastante común para el desarrollo de síndrome nefrótico, de algunos agentes que se usan en las quimioterapias, que se usan en el tratamiento, por ejemplo, de las infecciones tuberculosas, enfermedades autoinmunes y otras patologías. Por ejemplo, aquí tenemos sarcoidosis, amiloidosis y enfermedades de depósito. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrótico? Entonces, lo inicial es que el paciente tenga una restricción netaria de sal, pues esto va a ayudarnos a evitar la persistencia o a evitar que ese consumo diario pueda empeorar el cuadro del edema. En relación a la extensión del edema, podemos utilizar diuréticos tiazídicos si el edema no es tan extenso, y ya diuréticos de asa si tenemos un paciente en el contexto de una complicación mayor como un edema pulmonar secundario, un edema de este tipo. Y pues obviamente en el uso de diuréticos tener en cuenta los electrolíticos para evaluar que no se genere hipohipercalemia. Si el paciente ya tiene un perfil lipídico alterado, pues dar el manejo para ese perfil lipídico alterado, estatinas. Aunque se genera un estado protrombótico, no está recomendada la anticoagulación en el síndrome nefrótico. Y se puede llegar a evaluar si dar anticoagulación o no en pacientes que tienen estos valores de hipoalbuminemia menor a 2 o menor a 2.5. También, pues, dada la pérdida en orina de la proteína y la indisponibilidad de estas en el intersticio, también hay un régimen controlado para el consumo diario de proteína del paciente. En el contexto del uso del bloqueo dual, usando YECAS y ARA2, se han hecho estudios compartidos y pues ya se sabe que es mejor este bloqueo dual que la monoterapia, pero pues esto tiene que tener en cuenta la función renal del paciente, si el paciente tiene hipercalcemia o no. Y en últimas, pues lo que les indicaba, hacer el manejo etiológico. Es decir, ya sé que el paciente tiene enfermedad autoinmune, voy a dar corticoides o alguna línea de inmunosupresores. ¿Cómo se me puede complicar el paciente con síndrome nefrótico? Puede llegar a un estado de anasarca. Pues la hiperlipidemia y estas alteraciones de la coagulación, un aumento del riesgo cardiovascular, alteraciones endocrinas, lo que les decía, pérdida de esas proteínas transportadoras de T3, T4. La malnutrición proteica también es muy común que entre los síntomas del paciente con síndrome nefrótico
haya vómito, haya anorexia, haya dolor abdominal. Aumenta la susceptibilidad de infecciones porque pues por la orina también se van a estar escapando, por ejemplo, hemoglobina G o proteínas del complemento. La lesión renal aguda, pues esto en el contexto que sería para otra revisión completamente distinta de que hay edema intersticial y aquí que hay un daño tubular isquémico porque hay una pérdida del volumen circulante efectivo. Se proponía como de manera anexa, entonces, por ejemplo, en algunos de los artículos indicaba que también aumento de la pérdida de proteínas, aunque estas se filtraran, estas podrían ser reabsorbidas por las células de los túbulos, pero que estas células de los túbulos podrían metabolizar de manera anómala algunas de esas proteínas, aunque se propone como una teoría no tan veraz. Entonces eso podría llevar a que estas células ante un metabolismo aumentado de esas proteínas que se intentan excretar tuvieran una disfunción tubular proximal y este se manifestará fuera de empeorar la proteinuria, en glucosuria, pérdida de fósforo y de bicarbonatos en la orina. Bueno, yo voy a hablar sobre el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se define por la presencia de, de signos como hematuria, oliguria, proteinuria y edemas. Hay una deterioración de la función renal y con frecuencia se asocia a hipertensión, pero no siempre pues, está asociada con esta hipertensión. También pues se ha visto que la causa más frecuente de este síndrome nefrítico es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica y pues por eso se tiende a veces a definir como lo mismo, como que síndrome nefrítico es lo mismo que glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Sin embargo, pues a lo largo de esta parte de la charla vamos a ver que pues otras entidades también pueden cursar con un síndrome nefrítico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la epidemiología, se encontró que en el año 2017, en Estados Unidos, las muertes por falla renal o por enfermedad renal ocuparon el 9º puesto, pues con la cantidad de muertes que vemos pues causadas por enfermedad renal, en la cual pues encontramos combinada síndrome nefrítico, nefrótico y enfermedad renal. Como la causa más predominante es la postestreptocócica, la mayoría de datos a nivel de epidemiológico los encontramos con esta entidad. Se encuentra pues que la postestreptocócica se da más que todo en niños y en adultos mayores de 60 años, siendo más frecuentes en los países en desarrollo que en los países ya desarrollados, con 91% de casos en países de desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces en cuanto a la etiología ya vamos a ver que hay muchas etiologías, pero como les decía, pues la principal es la de origen posinfeccioso, especialmente pues el post-estreptocócico. Es en los niños pues la más frecuente, también más frecuente en adultos mayores de 60 años. El patógeno que está involucrado en este tipo de síndrome nefrítico es el estreptococo hemolítico del grupo A beta y por eso es que se tiende a asociar como que síndrome nefrítico, lo mismo que glomerulonefritis postestreptocócica. También pues hay otro tipo de causas como pues por enfermedad renal primaria, secundaria, procesos infecciosos, a otros diferentes al que les acabo de mencionar, y también pues con manifestaciones sistémicas. Otras formas que encontramos es asociadas con otras infecciones, por estafilococo, por neumococo. Infecciones virales también pues, pueden ocasionar síndrome nefrítico como la hepatitis B, la hepatitis C, las paperas, infección por VIH, varicela, entre otras, e infecciones parasitarias como la malaria y la toxoplasmosis. También encontramos que hay otros cuadros pues de síndrome nefrítico en el cual encontramos una glomerulonefritis rápida y progresiva y dentro de las causas que hacen este tipo de síndrome nefrítico encontramos enfermedad mediada por anticuerpos, como lo que vemos con el síndrome de Gutt-Pasteur. También encontramos enfermedades causadas por depósitos inmunocomplejos, como la encontramos con la nefritis lúpica, con la nefropatía por inmunoglobulina A y la púrpura de Henoch. También por causas pausinmunes, como encontramos pues, con la vasculitis sistémica renal. Y también pues sistémicas como pues en el lupus eritematoso que pues también puede cursar con síndrome nefrítico. Entonces son pues varias de las etiologías que encontramos. Siguiente, porfis.
Bueno, acá es otra tablita que básicamente enuncia por lo que les acabo de decir, que pueden haber por complejos autoinmunes, por enfermedades sistémicas, por enfermedades como tal renales, entonces pues siempre las etiologías son bastante abundantes. Siguiente, porfis. Y bueno, ya en cuanto a la fisiopatología, pues como les decía, los artículos más que todo nombran la postestreptocócica, pues porque es la más frecuente, y la fisiopatología siempre se tiende a centrar sobre esta. Sin embargo, pues vamos a ver que varias partes de la fisiopatología son compartidas entre las diferentes entidades que pueden cursar con un síndrome nefrítico. Entonces, pues básicamente lo que se caracteriza en la fisiopatología es que se va a alterar la membrana basal glomerular. Entonces, y también esto va a causar pues que se dañe la barrera de filtración glomerular. La barrera se puede dañar por varios mecanismos y pues dependiendo de la entidad podemos encontrar que un mecanismo predomine sobre otro o que compartan mecanismos. Encontramos daño directo a la capa de las células endoteliales, lo que les decía, muy frecuente, deposición de inmunocomplejos en el espacio subendotelial, subepitelial y mesangial. También se pueden alterar la membrana basal por enfermedades renales primarias o sistémicas secundarias, y también pues se pueden dañar los podocitos, pues que recordar que los podocitos hacen parte pues de toda la parte de la filtración glomerular y mantienen la arquitectura del glomérulo. Entonces como que son diversas formas las que pueden ocasionar pues que haya este daño a nivel glomerular. En el caso pues de como tal la postestreptocócica, se encuentra que pues básicamente se van a formar complejos autoinmunes, también se va a activar el complemento por la vía alternativa, pues que es la de la lecitina, y esa activación del complemento va a producir la liberación de varios factores quimiotácticos, va a haber depósito de linfocitos, monocitos, polimorfonucleares en el glomérulo, también se van a liberar citocinas que lo que van a hacer es como favorecer o ampliar la reacción inmunológica. Dentro de lo que encontramos que se libera está el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1 y 6, y pues básicamente va a ocurrir una inflamación a nivel del glomérulo. Como pues tenemos una inflamación glomerular, lo que va a suceder es que va a haber una disminución en la excreción renal de agua y sodio. Si no excretamos agua y sodio, pues lo que vamos a tener es una hipervolemia. Y también pues obviamente va a haber una disminución en el filtrado glomerular, pues que es lo que ocasiona esto, que tengamos más conservación del sodio y del agua. Y esta disminución de la excreción de sodio, esa hipervolemia, pues se van a asociar a la posible hipertensión. No todos los casos cursan con hipertensión, pero sí es bastante frecuente en el síndrome nefrítico encontrar hipertensión. También, pues, al tener disminución del filtrado glomerular, no depuramos la creatinina y pues es frecuente encontrar niveles altos de creatinina a los exámenes. Y también por la alteración en la permeabilidad de la membrana basal va a provocar hematuria y proteinuria, que son frecuentes en este síndrome. Y ya pues como mecanismos compensatorios, el cuerpo puede intentar disminuir la secreción de renina-angiotensina, aumentar la de el péptido natriurético atrial, pues para intentar de sacar el líquido, por decirlo así. Entonces, esa es como la vía común. Realmente la vía común es la inflamación, toda esa liberación de citoquinas, de factor de necrosis, hace que pues, se dañe la barrera glomerular y hace pues que disminuyamos el filtrado glomerular y pues que aumente la volemia y pues pueda causar hipertensión. Esos son como los mecanismos comunes a las diferentes etiologías que causan el síndrome nefrítico. Ya si se forman complejos inmunes o no, pues eso sí ya depende de la entidad. Entonces, por ejemplo, en la postestreptocócica que les acabo de decir, sí se forman complejos inmunes y se activa la cascada del complemento, en el cual pues es a causa de la vía alterna. También pues en otros tipos de alteraciones como el síndrome de Good-Pastor, lo que se hace es que se forman autoanticuerpos contra el péptido de la membrana basal glomerular. En la púrpura de Henoch, pues básicamente también se forman depósitos de complejos inmunes que contienen inmunoglobulina A en el mesangio. Con frecuencia pues acompaña de infección de tracto respiratorio superior y el estreptococo del grupo A,
el virus de la parainfluenza y el parvovirus B19 pues suelen estar implicados en esta alteración. En las glomerulonefritis pauci-inmunes se acompañan de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Entonces, pues, todo esto como que pues favorece toda la cascada de inflamación y pues posteriormente el daño a nivel glomerular. Entonces, pues ahí es como descripciones de las otras etiologías de cómo se acoplan a esta cascada de eventos que terminan con este daño. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues algunas ya las dije con la fisiopatología, pero pues dentro de las que es más frecuentes ver está el edema periorbitario, hematuria, proteinuria, pero la proteinuria suele estar en un rango no nefrótico. Mi compañero anterior pues dijo el rango nefrótico, entonces como es un rango no nefrótico es menos de 3.5 gramos al día, pero en algunas ocasiones puede incluso llegar al rango nefrótico o tener una nefrótica concomitante. También es muy frecuente encontrar pacientes con hipertensión y pues es una hipertensión que no está controlada. Hay oliguria y azotemia, pues debido a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Son como los síntomas más clásicos de esto. Sin embargo, pues hago la aclaración de que en la postcetocócica, que es la causa más común, la mayoría de pacientes son asintomáticos. Sin embargo, pues las alteraciones que presentan pues con el síndrome nefrítico agudo es de 40 a 50%, que es con los que ya anteriormente nombré. También pueden haber síntomas inespecíficos como son malestar general, anorexia, dolor abdominal, cefalea, entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, y la hipertensión arterial ocurre en 70-80% de los pacientes, no en todos, por lo que les decía, y suele ser moderada. Bueno, para el diagnóstico, entonces, pues primero es pues hacer una buena historia clínica, como lo nombró mi compañero, y realmente es de sospecha clínica. Por ejemplo, en la postestreptocócica se mira si el paciente en días previos tuvo alguna infección a nivel de la faringe y de la amígdala, con fiebre, con exudado de la amígdala, con linfadenopatía regional, o si, por ejemplo, también pudo tener alteraciones a nivel de la piel, como erupciones, que pues se caracterizan por ser precursoras de pues, la alteración renal. Entonces, en estas poses cetocócicas hay unas que afectan la faringe y la amígdala, y otras que afectan la piel, y días posteriores pueden atacar al riñón. También pues es muy importante realizar los exámenes de laboratorio. Entonces, lo que les decía, hay que mirar si es sistémica o si no es sistémica. Hay que mirar el complemento porque algunas de las causas de las etiologías del síndrome nefrítico tienen que ver con el complemento. Entonces, mirar si a nivel sérico está disminuido o si está aumentado. Mirar también los niveles de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina M. También pues mirar los anticuerpos. Entonces son como de las cosas más hacia grosso modo que hay que mirar, pero ya como tal, después de como de hacer esa observación, pues todo hay que seguir como un orden, pero pues eso es lo idealmente importante, mirar como el curso clínico del paciente y sí, la sospecha clínica, pero ya como tal, pues para mirar como tal con orden para hacer el diagnóstico, pues se mira la orina, si hay más de 5 glóbulos rojos, si esos glóbulos rojos están dismórficos, si hay cilindros de glóbulos rojos, también pueden haber de glóbulos blancos. La hematuria, también pues hay que mirar si el paciente está cursando con hematuria. La proteinuria, que es lo que les decía, toca mirar si están rangos subnefróticos o si están rangos nefróticos, mirar si puede haber un síndrome nefrótico concomitante. Evaluar por la parte de la función renal, creatinina, urea. Para descartar o mirar qué tipo de alteración inmune, pues porque en algunas alteraciones inmunes puede ocasionar el síndrome nefrítico, pues hay que hacer pruebas serológicas para mirar si hay anticuerpos antinucleares, los niveles de complemento, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los ANCA. También pues mirar antígeno de superficie de hepatitis B, por lo que les decía que la hepatitis B también puede causar un síndrome nefrítico.
eso como en general para poder ir orientando el diagnóstico hacia alguna de las etiologías. Ya el diagnóstico diferencial, pues hay que tener en cuenta el síndrome nefrótico, nefritis familiar, hematurías idiopáticas y anafilaxia. Siguiente, por favor. Bueno, y ya en cuanto, bueno, antes de hablar del tratamiento, voy a hablar del pronóstico, que no lo incluyen las diapositivas. La mayoría de pacientes tienen un pronóstico bueno, sobre todo los niños tienen un pronóstico bueno, la enfermedad tiene un curso agudo, es autolimitado. Sin embargo, en los adultos, algunos, sobre todo los pacientes de tercera edad, suelen tener un curso fulminante crónico. Entonces, pues hay que por eso andar muy pendientes, hacer un diagnóstico temprano, pero en la mayoría de niños y en la mayoría de pacientes es un pronóstico bueno. En cuanto a las complicaciones, encontramos insuficiencia renal aguda, hipertensión incontrolada, la azotemia por lo que ya mencioné, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, una encefalopatía que puede ser hipertensiva o también pues, puede ser causada por incrementos de creatinina en sangre y de sustratos nitrogenados en sangre. Y ya en cuanto al tratamiento, pues primero se debe valorar si es necesario un ingreso a nivel del hospital. Hay que mirar cómo están los valores de tensión, cómo está el paciente, si tiene edema o no, si hay oligurias, si hay alteraciones hidroelectrolíticas y si hay presencia o no de insuficiencia renal. Ya pues en fase aguda está aconsejable hacer un control diario del peso, de la presión arterial, de los edemas. La idea es que la dieta sea hiposódica, pues por lo que disminuye la filtración de sodio y pues aumenta la reabsorción de sodio. La idea es que esa dieta sea hiposódica, con restricción de líquidos, para pues conseguir un balance hidroelectrolítico adecuado tempranamente. Pero si, digamos, no es suficiente con estas medidas, pues se pueden indicar diuréticos de ASA siempre que no exista sobrecarga circulatoria o que pues no se encuentre insuficiencia cardíaca congestiva. Medicamento pues de elección en los artículos está la furosemida. Pues si con este uso de diuréticos no se logra controlar cifras de presión arterial, pues se pueden usar también fármacos antihipertensivos como la diralacina y, pues ya, eso es en cuanto como al tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, sí había colocado el pronóstico. Acá está el pronóstico. En lo que les decía, la mayoría de pacientes sí tienen buen pronóstico y pues, los adultos son los que tienen como el peor pronóstico y por eso es que hay que hacerles un seguimiento temprano. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablando de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, básicamente se puede entender como parte, o podríamos entenderlo como parte del espectro de la glomerulonefritis. Entonces, en su definición, básicamente es un síndrome que se caracteriza por una rápida pérdida de la función renal. Esa rápida pérdida de la función renal está dada en términos de días a semanas. La cual si se deja en su curso natural resultará en una enfermedad renal crónica, en una enfermedad renal terminal en la gran mayoría de los casos. En la epidemiología, pues afortunadamente es de una presentación poco común, es una entidad poco usual, de 2 a 7 casos por millón de personas al año. Sin embargo, a pesar de que es una entidad de baja frecuencia, tiene una gran como importancia en cuanto a que se manifiesta y se comporta como una verdadera urgencia y va a producir un rápido e importante deterioro de la función renal y de la calidad de vida en los pacientes. Corresponde al 2% de las glomerulonefritis y va a tener una presentación etaria bimodal. Va a haber un pico hacia los 30 años y otro pico hacia los 60, 70 años. Entonces se establece como una entidad que si bien no es frecuente, es muy importante porque rápidamente causa enfermedad renal avanzada y se presenta en pacientes de edad joven, pacientes jóvenes. En cuanto a la fisiopatología, pues a grandes rasgos es compartida por el síndrome nefrítico, o sea, es igual, es una glomerulonefritis, en el que se va a dar pues una inflamación al nivel del glomérulo por cualquiera de las etiologías que ya nombraron previamente, en el que se va a producir además una ruptura de la membrana basal con una consecuente proliferación epitelial extracapilar.
esa proliferación extracapilar se da en un patrón de semilunas y mantenido ese estímulo a lo largo del tiempo se va a generar semilunas fibrosas. Va a haber fibrosis de esas semilunas que va a marcar como el inicio de la parte no reversible de la enfermedad. Una vez empieza a generar la fibrosis, ya se vuelve completamente irreversible la patología. Ahí en la imagen se ve, ahí se ve como la semiluna claramente en las flechitas, sobre todo como esa es como la imagen típica, ahí está la semiluna, que es como típica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Siguiente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se ha organizado en 4 grandes grupos que tienen que ver con la fisiopatología y adicional con la etiología. Entonces, la tipo 1 es por anticuerpos circulantes, básicamente son anticuerpos que actúan a nivel o en contra de la membrana basal del glomérulo, específicamente en la cadena alfa 3 del colágeno 4. Esta va a corresponder al 20% de todas las glomerulonefritis rápidamente progresivas y pues clásicamente en este grupo está el síndrome de Good-Pasteur, que es la asociación de la lesión renal y la hemorragia pulmonar. Sin embargo, no, el síndrome de Good-Pasteur no es el único componente de este grupo de etiologías. Es un componente importante, pero no todos se van a desarrollar como síndrome de Good-Pasteur y sí van a tener el componente de producción de anticuerpos antimembrana basal. Mm, en el tipo 2, que es por complejos inmunes, básicamente va a ser secundario a una gran cantidad de enfermedades. Entonces, aquí el mecanismo principal es el depósito de complejos antígeno-anticuerpo a nivel del glomérulo, que va a causar una lesión, una inflamación, secundario a muchas otras cosas. Pueden ser glomerulonefritis primarias, nefropatía por IgA, glomerulonefritis postinfecciosa, membrana proliferativa, enfermedades sistémicas, lupus, artritis reumatoidea, crioglobulinemias, tumores sólidos, etc. Y este grupo va a corresponder al 30% de las causas de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Está la tipo 3, que es la pausoinmune. Se denomina pausoinmune porque no existe evidencia de depósitos de inmunoglobulinas a nivel de glomérulo. Básicamente hace parte del espectro de la vasculitis y se comporta como una glomerulonefritis necrotizante de un mecanismo como de lesión vascular. Adicionalmente, pues asociado a la vasculitis, va a haber ANCAs positivos en más del 80% de los casos. Se va a caracterizar por una infiltración leucocitaria en las paredes vasculares que va a causar una necrosis fibrinoide y un daño vascular. Y la tipo 4, que es una combinación, digamos que esa tipo 4 en algunos artículos se considera, en otros no. A grandes rasgos es como una progresión en el que se inicia como una tipo 3 y asociada a esa lesión vascular y a esa necrosis del glomérulo se van a exponer antígenos que en un contexto de susceptibilidad genética individual del paciente va a precipitar el desarrollo de anticuerpos contra la membrana basal. Entonces inicia como una tipo 3 que por la lesión glomerular y en un contexto de susceptibilidad va a exponer ese antígeno que va a inducir la expresión de la autoinmunidad. ¿Siguiente? Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues teniendo en cuenta que es un síndrome como heterogéneo y hay una gran multicausalidad, pues así mismo van a ser las manifestaciones, va a tener unas manifestaciones heterogéneas. Entonces, a grandes rasgos, la presentación típica está precedida por una sintomatología previa inespecífica, básicamente un síndrome pseudogripal, astenia, dinamia, sudoración, pérdida de peso. Esto explicado porque la principal etiología o el grupo más grande de etiologías de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es asociada a enfermedades sistémicas. Entonces, estas enfermedades sistémicas se van a manifestar así y posteriormente se va a iniciar un síndrome nefrítico
con un posterior deterioro marcado en la función renal. Ese es como el cuadro clínico grande. Adicional, pues habrán algunos hallazgos específicos dependiendo de las diferentes patologías que nos pueden orientar un poco. Entonces, la presencia de hemoptisis nos podría orientar a un síndrome de Good-Pasteur o pues por la hemorragia alveolar, o nos podría orientar también a algunas vasculitis, por ejemplo, una vasculitis granulomatosa, que se va a caracterizar por una lesión y ulceración del tracto respiratorio superior. Podría encontrar una perforación del tabique con una nariz sencilla de montar. Podría encontrar también púrpuras, como típicas de la púrpura de Henoch-Schönlein, las úlceras en el tracto respiratorio superior, que les había dicho que son de la poliangiitis granulomatosa, aunque también podría estar asociada a la poliangiitis granulomatosa eosinofílica o a la poliangiitis microscópica, que a grandes rasgos son como grupos de vasculitis. Se me olvidó decirles, si es que las vasculitis que causan glomerulonephritis rápidamente progresiva son exclusivamente las vasculitis de pequeño vaso. No sé cuándo vean esto más adelante, las vasculitis se pueden dividir como en grandes vasos, en mediano vaso, en variables, en que afectan un solo órgano, etcétera. Entonces, las de pequeño vaso son las que causan esto. Y el dolor abdominal también puede estar eh, asociado como puede ser alguna manifestación de las úlceras, principalmente asociado a proctorragia, a ulceración del tracto digestivo, incluso a isquemia mesentérica y otras patologías. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues básicamente se necesita la sospecha clínica. Entonces, la sospecha clínica básicamente es lo que les había dicho, un síndrome nefrítico instaurado con un previo, aunque no siempre va a ser así, pero pues es como lo típico, a un previo cuadro inespecífico, un cuadro sistémico inespecífico. Adicional, para establecer el diagnóstico, como les había dicho en la definición, se requiere de una rápida aumento en la creatinina, y ese rápido aumento en la creatinina lo podemos objetivizar como de tres diferentes formas. Uno, un aumento de más de 2 miligramos de decilitro en creatinina sérica en menos de 3 meses, una duplicación de la creatinina basal en menos de 3 meses, o que debute con el síndrome nefrítico y con una creatinina mayor o igual a 3 miligramos sobre decilitro. Adicional, en contexto a lo anterior, debe haber un tamaño renal conservado o aumentado. Esto, digamos que hace parte como del abordaje y del diagnóstico diferencial, en el que, pues, básicamente van a ser la enfermedad renal crónica. Es como una forma a grandes rasgos de diferenciar. En la enfermedad renal crónica, pues yo esperaría una degeneración cortical y una disminución del tamaño del riñón. En esto, como es agudo y es en un corto tiempo, no alcanza a darse ese proceso de degeneración renal y los riñones van a ser de tamaño conservado o aumentado. Y adicional, una poca tendencia a la recuperación espontánea. Esta última parte, pues como especial cuidado, que no debe ser como razón para tomar una actitud expectante. No voy a esperar a ver si se recupera o no espontáneamente. Pues, como les decía, es una verdadera urgencia y rápidamente puede llevar al paciente a enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a algunos exámenes que puedan ser de utilidad, un uroanálisis, pues nos permitiría objetivizar la hematuria, que esperaría más que fuera una hematuria glomerular con unos eritrocitos crenados. Podría haber cilindros de cualquier tipo, cilindros eritrocitarios, celulares. eh, en cuanto a la función renal, pues como hace parte de su definición per se, entonces es como un paraclínico estrictamente necesario para hacer el diagnóstico. El hemograma nos podría dar como asociaciones, nos podría ayudar a sospechar algunas otras causas. Si tengo, por ejemplo, discrasia sanguínea, si tengo pancitopenia, si tengo anemias, si tengo visitopenias que me hagan sospechar de pronto en un proceso inflamatorio crónico, un lupus, alguna neoplasia de pronto. Adicional, si encuentro sinofilia, pues podría asociarse, digamos, a un síndrome de Churg-Strauss, a una poliangiitis granulomatosa eosinofílica. Los electrolitos, esto principalmente pensando en las posibles complicaciones del síndrome nefrítico y pues de la glomerulonefritis, que haya un desequilibrio hidroelectrolítico, pues con la finalidad de detectarlo y hacer soporte. Perdón.
una ecografía renal, como les decía, hace parte también del diagnóstico per se, es como un criterio obligado que haya riñones de tamaño y forma, perdón, de tamaño conservado. Y el complemento, C3 y C4, digamos que es importante porque nos puede ayudar a dividir como en dos grandes grupos las enfermedades. Entonces, los abordajes diagnósticos a grandes rasgos y clásicos dividen como la glomerulonephritis rápidamente progresiva en de complemento disminuido o de complemento normal. Entonces, si se ve ahí en la gráfica, están como las diferentes etiologías de acuerdo a si tienen complemento disminuido o si tienen complemento normal y si es primaria o secundaria. Y por último, ya un poco individualizando el paciente, entonces ya podría pedir ANAS, ANCAS, pensando en el diagnóstico de lupus, pensando en el diagnóstico de vasculitis. Podría pedir una radiografía de tórax si sospecho que haya alguna lesión a nivel pulmonar o el tracto respiratorio superior. Podría pedir serología de VIH, hepatitis B y C como posibles causas. Y adicional, pues recordar que la biopsia renal es como el gol estándar en el diagnóstico, pero pues es en el diagnóstico definitivo, entonces no puedo retrasar mis conductas y mi abordaje diagnóstico de acuerdo a los resultados de la patología, porque esto se va a demorar y esto es una urgencia. Ya por último, en cuanto al tratamiento, entonces, básicamente es prevenir el desarrollo de las complicaciones de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que son, o al menos la más temida, es que lleve a insuficiencia renal y evitar pues asimismo la progresión. Este tratamiento pues lo dividen básicamente o clásicamente en dos fases. Una fase de inducción, que lo que busca es como una terapia de choque para reducir rápidamente la inflamación a nivel glomerular y evitar la progresión de la enfermedad. Esto se hace pues recomendado clásicamente con corticoides en pulsos. Usualmente pues hay como diferentes esquemas, aquí les puse uno, pues, son 3 bolos de metilprednisolona intravenoso a esa dosis que está ahí y luego pues se va titulando y se va descendiendo de manera progresiva. Adicionalmente, existen como otras terapias que se pueden usar, aunque tienen como consideraciones. O sea, los corticoides en teoría siempre son como la terapia de esto. Y podría considerar otros medicamentos, como la ciclofosfamida, por ejemplo. Su uso está discutido. Algunos autores recomiendan que siempre se asocie corticoides con ciclofosfamida, otros dicen que no, que debería como individualizarse al paciente, de acuerdo a si tiene factores de riesgo y de acuerdo como a la severidad del cuadro. Adicionalmente, pues en el contexto de vasculitis tiene sentido usar algunos medicamentos que puedan influir de manera importante en ella, como sería por ejemplo el rituximab, y la recomendación a grandes rasgos es que se use en el contexto de una etiología de vasculitis y en el contexto de las recaídas, reemplazando la ciclofosfamida. Y por último, la plasmaféresis, también su uso está aún más discutido. En general tiene como condiciones muy puntuales y básicamente es una hemorragia pulmonar asociada a una glomerulonephritis rápidamente progresiva que requiera terapia dialítica. Y en cuanto a la terapia de mantenimiento, que lo que busca es básicamente que esa remisión de la enfermedad se mantenga en el tiempo y no haga recaídas. Entonces, en este contexto, el medicamento ideal es la satioprina, de 3 a 6 meses, se puede prolongar más de acuerdo al cuadro y de acuerdo a la enfermedad de base. Y la satioprina se usa porque funciona y reduce como las recaídas de manera muy similar a la ciclofosfamida, pero la ciclofosfamida tiene en el largo plazo efectos adversos bastante indeseables, generalmente síndromes como mieloproliferativos. Entonces, por eso la satioprina es como el indicado. Y adicional, pues tratar la enfermedad de base. Bueno, y estos son como los mensajes finales para que lleven para casa. Ubicar a los pacientes dentro de alguno de los síndromes glomerulares. Es inicialmente el primer paso del abordaje diagnóstico y el manejo adecuado de las glomerulopatías. Los síndromes glomerulares son una causa frecuente de consulta tanto en urgencias como en consulta externa y son en la mayoría de veces la primera manifestación de las enfermedades renales subyacentes.
Tiene un alto peso en morbimortalidad. En el caso del síndrome nefrótico, es el más común en el adulto en su forma secundaria y se compone pues, de proteinuria, hipoglucemia y demás y se asocia con otras complicaciones de alto impacto en la salud del paciente. Y por su parte, el síndrome rápidamente progresivo es una entidad que, aunque frecuente, de gran repercusión dentro de la salud del paciente, que requiere un diagnóstico acertado y oportuno para mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Y pues bueno, esto fue todo hoy en cuanto a la revisión de los síndromes iniciales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes.